conversar acerca del entendimiento del cerebro criminal. Me indican, por favor, si todos lo pueden mirar. Sí se ve. Ok, muchísimas gracias. Cuando nosotros hablamos acerca del comportamiento criminal, hacemos referencia a un fenómeno complejo que además va a involucrar una interacción existente entre los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales del individuo. Recordemos que nosotros somos seres biopsicosociales, es decir, desde el punto de vista biológico nosotros nacemos con una determinada carga genética que hace que nosotros seamos personas diferentes. Esa carga genética va a su vez a desarrollarse en diferentes aspectos, dentro de los cuales cabe destacar el aspecto psicológico y el aspecto social. Dentro del aspecto psicológico vamos a saber que el ser humano pasa por diferentes etapas y que de estas diferentes etapas por las que atraviesa o por las que atravesamos los seres humanos, las vamos a dividir desde los patrones de conducta que son arraigados por nuestra familia. Posteriormente, estos patrones de conducta se van a ir modificando a medida que nosotros vamos creciendo e ingresamos en el colegio y vamos adquiriendo nuevos patrones de conducta. Estos patrones de conducta se van a ir modificando a medida que nosotros pasemos las etapas. En el colegio, en el liceo, en la universidad, las personas que tengan la oportunidad de ir a la universidad, y en el aspecto laboral, que además estos aspectos nos van a hacer a nosotros que modifiquemos ciertos aspectos. Dentro de esos aspectos que se modifican generalmente, vamos a entender que hay una adaptación en el aspecto social. En esa adaptación del aspecto social, nosotros vamos a saber que como seres humanos hay conductas en las cuales nosotros adaptamos esos impulsos para poder vivir dentro de la sociedad. Cuando nosotros hablamos acerca de un comportamiento criminal, vamos a entender que este comportamiento se va a observar en las evaluaciones que nosotros, los psicólogos, como especialistas, realicemos en determinadas personas, como por ejemplo, cuando nosotros se nos presenta un caso de un niño o un adolescente que tiene un comportamiento con rasgos o características de tipo A, de conducta tipo A. Personas que son agresivas, personas que son violentas, personas que tienen tendencia al riesgo. Con personas, por ejemplo, que cuando nosotros le aplicamos un MMPI o un inventario multifacético de personalidad de Minnesota, nos va a arrojar como resultado que tiene dentro de sus conductas aspectos que se relacionan con una conducta antisocial y que a su vez esta conducta antisocial podría generar dos vértices, un comportamiento sociopático o un comportamiento desadaptativo. En ambos casos, este tipo de comportamiento y el desenlace que genera va a tener aspectos negativos en los que se va a ver involucrado el aspecto social del individuo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, una pregunta, profesora. ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? ¿No es lo mismo? No. El sociópata tiene, a diferencia del psicópata, una característica particular. En la parte del sociópata, él va a tener un odio, va a tener un resentimiento a la sociedad. De hecho, las conductas que el sociópata le generan una motivación criminal son aquellas que se relacionan con la índole social.
mientras que el psicópata como tal está motivado por la crueldad en general, caracterizándose ambos por maltrato en los animales, maltrato infantil, incumplimiento de normas sociales y comportamiento en general desadaptativo, con la predominación de que no hay un sentimiento de culpa. Pero el sociópata no llega a cometer actos de homicidio, o sí, no. Sí, sí, al igual que el psicópata llega a cometer esos actos, solamente que el sociópata va a ir con la motivación social. El sociópata es un desadaptado a nivel social del comportamiento, no se va a sentir cómodo en ningún ambiente, mientras que el psicópata tiene la capacidad de adaptarse y camuflarse. O sea que el sociópata es un poco más, se da a conocer, pues, o sea, no se oculta, el psicópata sí ya es más camuflajeado, entonces. El psicópata, todo lo contrario, el psicópata se va a dar a conocer, el psicópata se puede mezclar entre nosotros. El sociópata tiene una barrera que va a impedir que realmente se pueda relacionar. Incluso en ocasiones, porque también acuérdate que aunque tenemos características generales de ambos, nosotros tenemos que considerar los patrones de conducta de cada persona para poder determinar cómo va a actuar, porque hay psicópatas, o sea, personas que tienen rasgos de psicopatía y personas que tienen rasgos de sociopatía y un trastorno caracterizado con la sintomatología que a nosotros como especialistas nos permite determinar que realmente tienen el trastorno y no cometen ningún acto delictivo. Simplemente sus conductas van a ser diferentes porque tienen esa condición predominante. Lo que hace o no la diferencia de una persona criminal son los actos que la persona lleve a cabo. Bien, gracias, profesora. ¿Estás claro, Sabi? Sí, claro, gracias. Ok, a tu orden. Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Recuerden, por favor, cuando vayan a intervenir, levantan la mano y entonces yo les doy la palabra, ¿sí? Ok. La definición de un cerebro criminal. No existe un cerebro criminal universal. La biología puede influir en esa predisposición hacia un comportamiento delictivo. La genética, la neuroquímica, el desarrollo cerebral en general pueden contribuir a esta predisposición, pero no se va a considerar un criminal o una persona que tiene un comportamiento delictivo si ésta no realiza ningún acto que dentro del Código Penal esté tipificado como un delito. Cuando nosotros hacemos un electroencefalograma, cuando nosotros observamos neuroimagen, vamos a observar que cada cerebro reacciona de una forma diferente. Cada cerebro va a tener una zona de activación diferente y es por esto que nosotros desde el punto de vista morfológico no podemos establecer cuál cerebro va a determinar una conducta criminal o no. Este comportamiento va a ir de la mano del entorno, del desarrollo como tal de esta persona y además de la acción que esta persona va a ejecutar, que es lo que realmente nos va a hacer la diferencia. Si nosotros hacemos una investigación documental y observamos, sea desde el punto de vista visual o desde el punto de vista general, buscando investigaciones documentadas en libros, podemos observar que muchos de los asesinos no tienen ninguna patología que nos pueda indicar a nosotros que existe una predisposición genética o una predisposición morfológica en la que el individuo, por tener un trastorno en específico, va a tener mayor predominación al cometer un acto delictivo.
Si nosotros, por ejemplo, investigamos los crímenes que han ocurrido en América del Norte, especialmente en Estados Unidos, vamos a observar que existe un gran número de personas que tienen la psicopatía. Sin embargo, eso no es un factor determinante. También existen personas que tienen otros trastornos, como por ejemplo, tienen un síndrome de Asperger, que es un autismo. Sin embargo, este autismo es funcional y aún así esta persona puede desarrollar una conducta delictiva. Entonces allí vamos a observar que no es un factor el que determina una conducta delictiva, es un conjunto de factores considerados los que pueden llevar a cabo a que una persona cometa un acto delictivo. Bases biológicas del comportamiento. Dentro de la biología del comportamiento criminal se va a considerar la interacción de los factores genéticos, de los factores neuroquímicos, que a su vez van a afectar la estructura y la función del cerebro, influyendo a su vez en las decisiones y las acciones que tienen las personas. En el cerebro, en la parte del hipotálamo, vamos a conseguir una estructura que es mínima y rugosa. Esa estructura se conoce como la amígdala y esa amígdala es la encargada de procesar los impulsos. Allí vamos a conseguir que esa amígdala va a ser la encargada de transmitir al resto del organismo cuando una persona tiene hambre, cuando una persona tiene sed, cuando una persona está molesta y los impulsos nerviosos van a originar una reacción y va a generar el control de los impulsos. Y mediante diferentes pruebas, como por ejemplo podemos aplicar una prueba base que es el test de Bender, en el cual nosotros vamos a investigar, déjenme ver si lo tengo por acá para mostrarles un momentico el test de Bender. En el test de Bender nosotros vamos a observar un conjunto de tarjetitas y que esas tarjetitas a nosotros nos va a permitir observar si la persona evaluada tiene o no un trastorno de nacimiento, un trastorno orgánico, o si esta persona desarrolla ese trastorno a raíz de una lesión. Ese trastorno, si se desarrolla a raíz de una lesión, se pueden observar acá. Aquí pueden ver que esto es un test de Bender realizado por una persona. Esta persona aparentemente no presenta ninguna dificultad, pues en los trazos podemos observar que son muy similares a los trazos que se esperan que la persona realice cuando no existe un comportamiento patológico. Cuando la persona no tiene la capacidad de realizar la figura completa o la figura la hace aun cuando en ocasiones la pueda guiar con la mano y la figura no se parece en nada a la que se nos muestra en la tarjeta, tenemos que saber que al momento de la entrevista es importante que nosotros le preguntemos si la persona ha tenido algún accidente de tránsito, si la persona ha tenido alguna lesión o si la persona ha sido operada de algo relacionado, si se ha dado, si ha tenido un traumatismo, para nosotros poder determinar qué ha sido esa situación que se está manifestando allí por algún factor externo. Si no es así, vamos a preguntar si existe alguna patología, si él conoce que tiene algún diagnóstico o si al momento del nacimiento el cordón umbilical se enredó y la persona a lo mejor no recibió oxígeno, aunque sean por unos segundos. Y de no ser así, vamos también a indagar si existen problemas de consumo de sustancias. Si la persona consume cannabis, si la persona consume cocaína o si lo ha hecho, si la persona tiene una ingesta de alcohol. Y eso nos va a permitir a nosotros conocer
dentro de estas bases biológicas y neurológicas si existen factores que nosotros nos pueda generar un estado de alerta para un diagnóstico futuro. Teorías criminológicas. Dentro de las teorías existen, por ejemplo, el determinismo biológico, que va a surgir que desde el factor biológico se puede determinar un comportamiento criminal y que desde el aspecto de la psicopatía vamos a considerar que existe un factor de riesgo importante en el desarrollo delictivo. Sin embargo, como les indicaba antes, es un factor que nosotros vamos a considerar al momento de nosotros realizar una evaluación diagnóstica. Es un factor que tenemos que considerar, pero que nosotros no podemos establecer que ese sea la razón por la cual una persona va a cometer un homicidio o la persona va a cometer un acto delictivo. Función ejecutiva y control de los impulsos. Al momento que nosotros realizamos un informe, vamos a orientarlo de esta manera. Vamos a tener los datos patobiográficos, nombres, apellidos, identificación de la persona, una dirección donde viva la persona, un teléfono de la persona, un teléfono de un familiar cercano o de la persona si lleva un acompañante. Además de esto, vamos a hacer la anamnesis, conocer un poco acerca de cómo es la infancia de la persona, cómo son las relaciones paterno-filiales, si tiene hermanos, si estos hermanos están en su vida actualmente, si tiene relación con sus hermanos, si esos hermanos son en línea materna y paterna o si son en línea materna nada más, si son en línea paterna nada más, si hay algún familiar que presente una condición o tiene algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico, si esta persona ha acudido a consulta antes, si esta persona al momento de la evaluación va vestida acorde con la evaluación, si esta persona está adaptada y está ubicada dentro del espacio y tiempo al momento de la evaluación. Cuando nosotros observamos a esta persona, vamos a saber si tiene un discurso coherente y si el discurso se va a relacionar con los gestos que la persona está emitiendo al momento de la evaluación. Además de esto, nosotros vamos a determinar, tanto por los gestos como por el diálogo y las pruebas, si esta persona tiene control de los impulsos o si tiene escaso o discreto control de los impulsos. Allí nosotros vamos a determinar si la persona tiene tendencia acting out. La tendencia acting out va a ser aquella en la que nosotros vamos a observar que son personas que a lo mejor de momento explotan y dicen cualquier cantidad de cosas, sea de alterar el tono de voz, agrandar una situación o incluso decir groserías, y luego que la persona expresa, automáticamente drena y continúa como si no hubiese ofendido a la persona. Además de esto, nosotros vamos a saber si esta función ejecutiva, que es la que nos va a permitir hacer la asociación de lo que pensamos con lo que hacemos, está en orden. Dentro de esta función ejecutiva se van a incluir habilidades como, por ejemplo, el autocontrol y la planificación. Yo estoy muy molesto o molesta porque tuve que esperar, por ejemplo, porque el psicólogo, el forense, el abogado, tenía varias personas antes que yo y yo no contaba con eso. Yo pensaba que yo iba a pasar de primera o de primero y entonces eso me genera a mí una molestia. Si yo tengo autocontrol, aun cuando a mí me genera una molestia, yo sé que debo adaptarme porque socialmente así está establecido. Ahora, si yo no tengo autocontrol, yo no tengo esa capacidad, entonces voy a explotar. O llego con una predisposición hacia el especialista
o incluso soy capaz de preguntar en numerosas ocasiones si me van a atender o no me van a atender. Todos estos factores es importante que nosotros durante el proceso de la evaluación tomemos nota, porque esto va a ser el conjunto de signos, es decir, lo que nosotros estamos observando y lo que nos manifiesta el paciente, y un conjunto de síntomas, que es lo que él siente. Y nosotros tenemos que concatenar esto, más la entrevista y los test, para poder establecer cuál va a ser el diagnóstico de nosotros y concatenar el diagnóstico con la conducta para poder estudiar cuáles son los posibles factores que hacen que una persona actúe de cual o tal manera. Además de esto, estos aspectos son claves para que en el cerebro se puedan desarrollar de manera positiva o puedan afectar la capacidad que tiene una persona para resistir una tentación o para controlar los impulsos y de esta manera cometer actos delictivos. Hay delitos que se consideran delitos del pensamiento, es decir, que la persona tiene una ideación, incluso ahorita como existen numerosas comunidades, podemos conocer, aun cuando nosotros a lo mejor no hayamos ingresado a ninguna, los que han podido ingresar a alguna no tienen por qué sentirse mal, porque nosotros como investigadores podemos hacerlo si tenemos la oportunidad y observar que existen personas que manifiestan abiertamente deseos de asesinar, deseos de vigilar a una persona, deseos de cometer canibalismo, y que eso puede realmente ser considerado como un delito del pensamiento, aun cuando esto no se haya ejecutado. Si nosotros tenemos la suficiencia y existen elementos que a nosotros nos indican que esta persona realmente es de riesgo, poder investigar y dar parte a las autoridades acerca de este tipo de situación. Ya cuando, por supuesto, el delito ya está tipificado y ya está ejecutado, pues ya nosotros entonces como especialistas solamente podemos determinar y estudiar cuáles fueron ese conjunto de factores que a nosotros nos permitiría en una conducta o en un estudio futuro hacer la prevención. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Comentarios que quieran realizar? Uy. Roxana, te escuchamos. Consulta. Se menciona el tema de la función ejecutiva. Si, por ejemplo, una persona que ya ha hecho muchos actos delictivos, ya ha cometido muchos homicidios, robos, se puede entonces investigar a través de, pues como se dice, la anamnesis, las pruebas psicológicas, pero precisamente en el Bender quisiera saber, ¿podría salir alguna parte de una lesión cerebral? Mira, como tal no te va a salir una lesión cerebral. Te va a salir es el indicio de que existe una patología y que tú vas a determinar si esa patología es de índole cerebral o de índole cerebral, vamos a llamarla orgánica. Si es de índole orgánica, la vamos a poder determinar de la siguiente manera. Cuando nosotros evaluemos el Bender, él no va a poder concatenar esas tarjetas que yo les mostré. Él, aun cuando, porque he tenido pacientes que incluso hacen la guía para ellos poder plasmarla, ahí tú observas que existe un compromiso cognitivo. Lo que tienes que determinar de qué área es ese compromiso cognitivo, o sea, qué es lo que me está afectando realmente ese compromiso cognitivo. Porque si esta persona me va a establecer acá o se va a observar aquí que ese compromiso cognitivo a mí me afecta esa función ejecutiva, vamos a saber que aun cuando esa persona lo está observando y nosotros como evaluadores
podemos ver que está observando e incluso que está siguiendo la línea, y cuando lo dibuja no es igual, allí a nosotros tenemos que hacer un énfasis, hacer un paréntesis y colocar dentro del informe eso que nosotros estamos observando. Se observó al momento de realizar el test de Bender que la persona tuvo una dificultad en cuanto a plasmar la imagen. No pudo realizarla de la manera en la que se pudo observar, él intentó realizar, o no concatenó esas imágenes. Hay personas que hacen, en vez de los puntitos, ellos hacen circulitos. Déjame mostrarte la diferencia. Pero eso sería a nivel cualitativo, es como una descripción de lo que observé entonces, porque una descripción que observaste, ajá, para que tú le hagas una referencia neurológica y el neurólogo pueda determinar que realmente exista esa patología y que esa patología sea orgánica. ok. Si observan acá, bueno, creo que aquí en la partecita de arriba van a observar puntos. ¿Sí los observan? Sí. Sí. Ok. Y en la parte de abajo van a observar círculos. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Sí, profesora. Ok. En esos detallitos pequeños nosotros tenemos que hacer énfasis y enfocarnos. Porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, en vez de puntitos hizo círculos. Pero eso es una observación y de hecho en el Bender eso lo tienen que puntuar. Cuando nosotros hacemos esto y además la persona es incapaz de hacer los cruces, en estas áreas que están acá, por ejemplo, como les marco allí, la persona es incapaz de hacer las líneas corridas y deja esos espacios pequeñitos. Eso nosotros tenemos que puntuarlo. Y allí es cuando vamos a observar que puede existir una situación de un compromiso cognitivo. Y es allí cuando nosotros tenemos, ya te doy la palabra, es allí cuando nosotros tenemos que hacer el énfasis y hacer la pregunta, sin decirle al paciente, por supuesto, que hizo el test de alguna forma negativa o predisponer. Simplemente para efectos de nosotros como evaluador tenemos que indagar datos perinatales, datos postnatales, a qué edad empezó a caminar, a qué edad empezó a decir las primeras palabras, a qué edad la persona comenzó a establecer oraciones completas, cuál es el nivel de instrucción que la persona tiene, porque eso también es importante. Si la persona a lo mejor no tiene ningún nivel de estudio, no va a tener la misma motricidad desarrollada que personas que han tenido un nivel de estudio. Y todo eso nosotros lo vamos a colocar y al momento de concatenar todo eso nos va a ser útil para el momento del diagnóstico. ¿Quién levantó la mano? Angelina, te escucho. No, sí era para complementar lo que usted mencionaba, que bueno, a la hora de aplicar lo que era el Bender, sí también podemos observar lo que es el lenguaje corporal, en la cual, por ejemplo, le tiembla la mano a la hora de hacer lo que son las líneas, vemos que es la motricidad fina, de igual forma vemos que se acerca mucho a la hoja, se pega para poder entonces dibujar, entonces vemos que tiene problema de visión también, entonces eso es lo que se refiere a la profesora, debemos observar bien lo que es el lenguaje como tal, y bueno, de cómo la persona interpreta los dibujos, ¿no? Que sigamos, digamos, como tal lo presento ya. Son puntitos, bueno, la persona dibujó circulitos, entonces ya hay como un indicio de que tiene un problema orgánico. Muy bien. Además de esto, fíjense ustedes que la hoja a la persona se le entrega de manera vertical. Si la persona la coloca horizontal, usted le hace una corrección y la coloca vertical. Si la persona decide volverla a colocar horizontal, ya usted eso lo evalúa. Todo eso es importante. La ubicación, el tamaño, porque por lo menos si nosotros hablamos de control de impulsos y una persona te hace
una macrofigura que para ámbitos evaluativos nosotros dividimos la hoja en cuatro cuadrantes y un dibujo que me hagan una figura humana, por ejemplo, y la figura humana tenga el tamaño de la cabeza, vamos a colocarle, este es el tamaño de la cabeza. Ya nosotros sabemos que estamos hablando de macrofiguras y que el control de impulsos de la persona seguramente es escaso. E incluso la persona me está presentando allí rasgos de agresividad. Esto es importante que se conozca. Jessica, te escuchamos y continuamos con la clase. Sí, profe, una consultita. Cuando todo esto que usted está mencionando se da en la práctica forense, cuando estamos ya ante una persona que va a ser juzgada, que es imputable, etcétera, ¿sí? ¿se tiene que referir al psiquiatra forense o existen neurólogos forenses? No sé, desconozco por lo menos aquí en Panamá si existen o uno tendría que dar una referencia a un neurólogo privado. Mira, allí eso ya depende del lugar donde tú te encuentres. Se supone que si ya la persona está en un proceso jurídico, la misma institución donde esa persona se encuentra te va a indicar a ti, porque ya en ese caso estaríamos hablando de que tú serías un perito evaluador. Y ya tú como perito evaluador o cuentas con un equipo multidisciplinario que son peritos evaluadores también, o allí en la institución te van a indicar, tú simplemente vas a hacer la referencia y ellos saben a qué especialista ellos tienen allí encargado de esa parte. Si es por la parte privada, tú simplemente vas a hacer la referencia y la persona imputada la van a llevar las autoridades para el especialista que tú como perito vas a considerar que la persona debe ser referida. Gracias. A tu orden. Okay. Neuroimagen. Dentro de las técnicas tecnológicas novedosas que nosotros como especialistas podemos utilizar, vamos a saber que existe la neuroimagen, al igual que la resonancia magnética funcional, abreviada como fMRI, han permitido a investigadores de diversas universidades estudiar cómo es la actividad cerebral en individuos criminales. Y los resultados que se han obtenido han revelado que existen ciertas diferencias en la función cerebral en comparación con personas que no han cometido actos delictivos. Sin embargo, como les decía en un principio, estos son estudios que se han aplicado a grupos de personas y que no son determinantes. Es decir, se van a considerar como factores, mas no es algo que tú puedes determinar simplemente con una neuroimagen y que en esta neuroimagen vamos a observar que el cerebro de una persona está reaccionando en un área determinada y que por esa razón nosotros vamos a determinar que otra persona cuya reacción se refleje, por ejemplo, en el lóbulo temporoparietal, vamos a decir entonces nosotros que esa persona tiene la tendencia a cometer actos delictivos porque realmente esos estudios no están confirmados como tal. Simplemente son situaciones que nosotros como especialistas vamos a considerar. De hecho, cuando nosotros hacemos una neuroimagen a un paciente que tiene demencia por cuerpo de Lewis, vamos a observar que esta persona va a tener una funcionalidad a nivel cerebral similar a otras personas que pueden tener otras patologías asociadas con la demencia y enfermedades neurodegenerativas, porque en el cerebro de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, muchas de estas áreas, por la plasticidad cerebral que se presenta, van a reaccionar en lóbulos o en circunvoluciones que aún pueden tener este efecto de sinapsis. ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna duda? Ok. Lesiones cerebrales. Las lesiones cerebrales
sea por traumatismos, por enfermedades o situaciones que pueden alterar la función cerebral y aumentar el riesgo del comportamiento delictivo, se pueden observar que debido a estos cambios en áreas específicas del cerebro que se asocian justamente con la regulación de las emociones y la toma de decisiones. Es importante que nosotros sepamos si la persona ha sufrido algún traumatismo. Estos traumatismos en ocasiones no se reflejan al momento de que surge la lesión, se pueden reflejar incluso tiempo después. Se han hecho incluso estudios de personas que han cambiado incluso la personalidad a raíz de estas lesiones. Ya les voy a hablar de un caso en específico de cambio de personalidad que se ha dado y que estos cambios de personalidad han hecho que las personas tengan unas lesiones, como por ejemplo, vamos a conocer, ya les voy a decir, denme un momentito para... Ok. Fíjense una cosa. Ahorita como tal, no recuerdo cuál es el nombre de una persona a la cual se le hizo un estudio, pero para la semana que viene yo les voy a hablar acerca de ese caso. En ramas generales lo que surge es lo siguiente. Hubo una persona que trabajaba en una fábrica. Esta persona que trabaja en esa fábrica tenía su familia y era una persona que tenía la capacidad de llevar una vida dentro de lo que nosotros consideramos normal, es decir, una relación familiar sin patologías aparentes, con una buena comunicación, una persona que tenía la capacidad además de llevar a cabo diferentes funciones y que en ocasiones había sido promovido a diferentes cargos por la capacidad positiva que la persona tenía de llevar a cabo las diferentes funciones. Esta persona tiene un traumatismo a raíz de un accidente de tránsito y es removida una de las partes del cerebro, específicamente uno de los lóbulos. Cuando esto se origina, hace cambios en la parte de la personalidad de la persona, a tal punto que esta persona era retraída en ámbito familiar, se comunicaba muy poco y era incapaz desde el punto de vista laboral de llevar a cabo instrucciones que antes podía llevar. De hecho, él podía en un inicio establecer una tarea, pero era incapaz de terminar la tarea. Entonces, esto hizo que la persona no pudiese llevar una vida como antes la llevaba con total independencia. Ya esta persona pasa, a raíz de ese traumatismo, a ser una persona con una discapacidad, debido a que no era capaz de llevar a cabo funciones que antes sí podía llevar a cabo. Y esto también le afectó en la regulación emocional y en la toma de decisiones, debido a que desde el punto de vista psicológico era una persona no apta para tomar decisiones relacionadas con su propia vida. Esto para que nosotros lo tomemos en consideración al momento de las evaluaciones. Estudio de casos. Estudios de casos de individuos criminales
que tienen anomalías cerebrales, dentro de los que destacan daños en el lóbulo frontal, que pueden ser incluso proporcionados por una evidencia de cómo las diferencias en la estructura y los cambios que pueden existir en la función cerebral pueden influir en ese comportamiento delictivo, desarrollando, por ejemplo, escaso control de impulsos, una persona incapaz de solucionar problemas de ira y llevar además esos problemas de ira a niveles exacerbados. Factores ambientales. Dentro de los factores ambientales que nosotros vamos a considerar puede existir el abuso infantil, la pobreza, la exposición a la violencia, que además van a interactuar dentro del factor biológico, psicológico y social, aumentando el riesgo de prevalencia del comportamiento criminal, destacando además la importancia que existe dentro de un enfoque holístico, es decir, un enfoque que englobe varios factores para la comprensión de esa conducta criminal. Dentro de las intervenciones que nosotros como especialistas podemos utilizar, existe la terapia cognitivo-conductual, la rehabilitación o la reinserción, que pueden ayudar a modificar un comportamiento criminal siempre y cuando este comportamiento realmente sea estudiado y se pueda hacer una reinserción. Si existe, por ejemplo, en el caso de la pedofilia, generalmente esos factores no son personas que puedan ser reinsertados con tanta facilidad, porque existe una predominancia a que este comportamiento delictivo se repita. Por lo tanto, son siempre consideradas personas de alto riesgo. Asimismo, es importante que se conozca el abordaje de los factores biológicos y ambientales que van a contribuir al desarrollo como tal de una conducta delictiva. La prevención. Es importante que existan factores que nos ayuden a nosotros a conocer cómo se pueden prevenir estos comportamientos criminales, que además van a requerir de un enfoque multidisciplinario que aborde los factores biopsicosociales que van a contribuir a este desarrollo de conducta de riesgo desde una temprana edad. Ética y responsabilidad. Va a existir siempre un debate sobre la responsabilidad moral que vamos a tener nosotros sobre los individuos con una predisposición biológica hacia la criminalística y aquellos además que tienen factores que van a hacer que exista mayor predominancia en los factores que van a desarrollar conducta criminal. En estos planteamientos se van a realizar cuestionamientos complejos acerca de la culpabilidad y del castigo dentro del sistema de justicia, y que nosotros siempre lo debemos llevar desde un punto de vista neutral. Desafíos legales. La comprensión del cerebro criminal va a presentar siempre desafíos en la índole legal, en términos de la evaluación y de niveles de culpabilidad, para poder establecer sentencias y programas que nos permitan rehabilitar a individuos con trastornos cerebrales y cómo esto va a incidir en su comportamiento. Dentro de los factores que nosotros vamos a considerar, va a existir la educación y la conciencia pública. Esta educación pública va a tener un factor determinante dentro del factor biológico y del comportamiento criminal, que a su vez va a ser crucial para desmitificar estos conceptos que pueden tener un nivel de error y promover una comprensión más profunda desde el punto de vista biológico, y esa interacción que va a hacer influencia en el riesgo de factores delictivos. Dentro de la investigación futura en el campo de la neurocriminología, se va a considerar esta identificación
de biomarcadores cerebrales para desarrollar intervenciones más efectivas y comprender con mayor facilidad la interacción entre la biología y el entorno del comportamiento criminal. Dentro de los mitos y las realidades, es importante saber que los mitos comunes sobre la biología y el comportamiento criminal se deben evitar para estigmatizar a individuos con predisposiciones desde el punto de vista biológico hacia la violencia, y que además vamos a promover un enfoque más compasivo en la evidencia y el tratamiento del comportamiento delictivo. Dentro de la perspectiva interdisciplinaria, vamos a saber que va a existir un factor en el que va a permitirse la integración de la neurociencia, la psicología y la criminología como una disciplina multidisciplinaria esencial para la comprensión integral del cerebro criminal y del desarrollo de estrategias efectivas para la prevención y el tratamiento de estas conductas. Es necesario saber que la comprensión del cerebro del enfoque criminal se va a realizar en un área de investigación evolutiva y que va a destacar la complejidad de la criminalidad y la importancia del abordaje de la misma desde múltiples perspectivas, desarrollando entonces estrategias e intervenciones efectivas y justas para cada caso. Del tema estudiado sobre el cerebro criminal, ¿ustedes tienen algunas dudas o alguna sugerencia? Ok, si no hay dudas, entonces quiero agradecerles a ustedes que hayan estado presentes el día de hoy. Las intervenciones que realizaron fueron de provecho para todos. Espero verlos nuevamente el próximo domingo, y de parte principalmente del Instituto Claustro Gómez queremos agradecer la presencia y el interés que ustedes manifiestan en la capacitación relacionada con la psicología criminal. Que pasen ustedes un feliz fin de semana. Gracias, profesor, igualmente. Igual, Gabriel. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora. Que pasen Gracias, profe. Gracias, profe. Profesora, una pregunta. ¿Sí? Disculpa la tardanza que haya entrado porque estaba haciendo otra cosa acá personal. Los módulos anteriores del primero, que dice lo que como que hay que hacer un ejercicio, eso no lo tiene que hacer. Ya va, no te escuché. ¿Cómo? ¿Los módulos qué? Aparece como un kit de ejercicio que uno tiene como reprobar eso, o es obligatorio que uno haga ese ejercicio. Sí, es obligatorio para poder determinar cuál es la comprensión de ustedes en cuanto Ok. Sí, ese era lo que, porque el primer módulo que estuve viendo todo, aparecía uno de esos del mismo tema, como un ejercicio que uno tenía que hacerlo, pues. para poder determinar cuál es Ah, el sí, nivel de sí. aprendizaje que ustedes han adquirido. Ok, ok. Cielo, te Entonces escucho. entonces hay que hacerlo, digo, hay que hacer el ejercicio. Hay que realizarlo. Ok, hay que realizarlo entonces. Bueno, profesora, yo también tengo una pregunta con respecto a los módulos. Aparecen 4 módulos, del cual ya resolví el primero. Entonces, no sé si es mi caso, estoy teniendo problemas con la plataforma, de que intento resolver el cuestionario y como que las preguntas se tildean. Ok. Entonces también aparece una que yo sabía que esa no era la respuesta, más no me daba otras opciones, no la llené Muy bien. porque para mí no era la respuesta, y me evaluó o sea, automáticamente él colocó que era otra respuesta. Yo Ok. yo no la consideraba, entonces se está teniendo, o al menos yo le estoy teniendo un problema ahí con la plataforma. Ok. Vamos a manifestar entonces al instituto para que sepa
que existen algunas situaciones en la plataforma que hay que corregir. Ok, si no hay otra duda, entonces por el día de hoy damos por finalizada la clase. Esperamos entonces verlos nuevamente el otro fin de semana. Que pasen ustedes feliz fin de semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego.